Buenos días, vamos a hablar sobre el tema ciclo de Carnot inverso. Los integrantes son Jocelyn Medrano Cuellar, María Esther Charca Limachi, Grace Marian Serrano Málaga y Catherine Virginia Sumi Choque. Ciclo de Carnot inverso. Es la transferencia de calor de una región de temperatura inferior hacia una temperatura superior. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas, 2 procesos isotérmicos, 2 adiabáticos. Equipos para el ciclo de Carnot inverso: compresor, condensador, válvula y evaporador. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. El ciclo de Carnot inverso no es práctico para comparar el ciclo real de refrigeración. Es conveniente que se pudieran aproximar a los procesos de suministros y disipación de calor a temperatura constante para alcanzar el mayor valor posible del coeficiente de rendimiento. El vapor saturado en el estado 1 se comprime isoentrópicamente a vapor sobrecalentado en el estado 2. La capacidad de los sistemas de refrigeración se expresa con base a las toneladas de refrigeración que proporciona la unidad al operarla en las condiciones de diseño. Coeficiente de desempeño igual al calor de salida sobre el trabajo neto. Ciclo inverso. El ciclo inverso es totalmente reversible, permitiendo que los 4 procesos que comprenden este ciclo puedan invertirse. El ciclo de Carnot cumple 4 procesos. El proceso 1 y 2 transfiere calor reversiblemente desde la región fría, totalmente isotérmicamente, donde el refrigerante experimenta cambios de fase. El proceso 2 y 3 se comprime el refrigerante y se isoentrópicamente hasta alcanzar la temperatura máxima. Eficiencia o desempeño. COPR es igual a salida deseada sobre entrada requerida, es decir, a efecto de enfriamiento sobre trabajo neto de entrada. COPBC es igual a salida requerida sobre entrada requerida. Esto quiere decir el efecto de calentamiento sobre trabajo de entrada. Ciclo de Carnot inverso tiene ventajas y desventajas. Entre sus ventajas están que el ciclo de Carnot es un ciclo ideal que da la máxima eficiencia entre todos los ciclos disponibles. El ciclo de Carnot ayuda a diseñar el motor real para obtener el máximo rendimiento, y también ayuda a decidir la posibilidad de construir cualquier ciclo, que es imposible suministrar calor y rechazar el calor a una temperatura constante. También es imposible construir un calor alternativo. Ejercicio en termógrafo, es decir, un ciclo refrigerante, y el ejercicio consta de ingresar el refrigerante de 134A con vapor saturado a menos 10 grados Fahrenheit al compresor de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. La presión del condensador es 160 psi. El flujo másico del refrigerante entra a razón de 6 libras sobre minutos. Grafique el coeficiente de desempeño del refrigerante y la capacidad de refrigeración en toneladas versus la temperatura de salida del condensador, que va desde la temperatura de saturación a 160 psi hasta 90 grados Fahrenheit. Como podemos ver, aplicando el ejercicio con termógrafo tenemos un diagrama que es de temperatura y entropía. También tenemos un gas real y nuestro refrigerante de 134A. Y aplicando en ventanas vamos a obtener el coeficiente de desempeño, que son las variables que nos piden en el ejercicio. El coeficiente de desempeño es de 2,48 y la capacidad de refrigeración, que es de 1,57. Una vez obtenido esto, anteriormente mostramos un nuevo ciclo y aplicamos la opción que dice ranking básico de refrigeración, como se muestra en el diagrama, del estado 1 al estado 2, que está a menos 10 grados Fahrenheit, y del estado 3 al 4, que son isoentálpicos.
Y después de eso nos pide hallar el gráfico del coeficiente de desempeño versus la temperatura de salida del condensador, que va desde la temperatura de saturación a 170 psi hasta 90 grados Fahrenheit, con 10 iteraciones. Debemos calcular un versus de la capacidad de refrigeración versus la temperatura de salida. Como se puede ver, se tiene la temperatura de salida ya calculados tanto en el estado 1, 2 y 3 y 4, y también los procesos del estado 1, 2 y 3 y 4. Ejercicio en CyclePad. Entra vapor de agua al compresor de un refrigerador como vapor sobrecalentado a una presión de 5 kilopascales y un flujo másico de 1 kilogramo sobre segundo. Este se estrangula a una presión de 400 kilopascales. Despreciando cualquier caída de presión, mostrar el diagrama temperatura-entropía y calcular el coeficiente de desempeño del ciclo de Carnot inverso. Para nuestro ciclo de refrigeración se requieren 4 elementos: un evaporador, un compresor, un condensador y una turbina. Al unir cada uno de estos elementos se nos presenta un estado. Debemos tener en cuenta que el sentido de los estados debe ser en contra de las manecillas del reloj, ya que esta es la característica de un ciclo de Carnot inverso. Como se puede ver, se nos presentan los diferentes estados al unir cada uno de estos, que nos presentan el estado 1, 2, 3 y 4. Primeramente, para nuestro evaporador, debemos tener en cuenta que trabaja con un proceso isobárico. Para el compresor, trabaja con un proceso isoentrópico adiabático. Para el condensador, trabaja con un proceso isobárico, y para nuestra turbina, trabaja en un proceso isoentrópico adiabático. Una vez ya definidas las características de nuestros equipos, procedemos a determinar los parámetros que nos dice el ejercicio. Para nuestro estado 1, ingresamos el líquido con el que vamos a trabajar, que es el agua, con una presión de 5 kilopascales y asumimos un flujo másico de 1 kilogramo sobre segundo. Como se puede ver, los valores en verde son los que ingresamos nosotros y los valores en azul son los que el programa nos proporciona. A la salida de nuestro compresor, para nuestro estado 2, vamos a tener una nueva presión de 400 kilopascales. Ponemos el elemento que debe estar saturado. También asumimos una salida o una calidad de 1 kilogramo sobre segundo. A la salida del condensador se nos presenta el estado 3, el cual mantiene las características del líquido saturado, con una calidad de 0 kilogramos sobre segundo. A la salida de nuestra turbina se nos presenta el estado 4, el cual nos presenta valores que salen de todo nuestro ciclo, es decir, este es el final de nuestro ciclo y nos presentan los valores finales. Y de este debemos determinar sus propiedades. El ejercicio que tenemos es de refrigeración, por lo cual nosotros debemos cambiar sus propiedades, y esto se puede hacer en Cycle Properties, colocando la opción de refrigeración. Como podemos ver, podemos cambiar muchas de estas características. Y al hacer el cambio a refrigeración, se puede ver que los valores cambian de todos nuestros estados, tanto como procesos. Como podemos ver en la ventana donde dice ciclo, nos proporcionan todo el ejercicio ya resuelto y nos dice que el coeficiente de desempeño es de 2.76, lo que el ejercicio nos pedía encontrar. También como nos proporcionan otros datos como la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión máxima, la presión mínima, el calor de entrada, el calor de salida. También el programa nos proporciona diferentes gráficos. En el ejercicio nos pide que mostremos el diagrama temperatura-entropía, lo cual nosotros podemos ver el gráfico que se nos proporciona abriendo ciertas ventanas. Y se ve que el gráfico está en función de la temperatura con la entropía. Cada uno de los valores que se vayan colocando y asumiendo en el programa, este mismo los interpretará y nos dará los resultados como se puede ver en pantalla. Como podemos ver en la siguiente simulación, vemos cómo es el funcionamiento de un ciclo de Carnot inverso.
Y aquí actúan los 4 equipos que fueron mencionados, que son un evaporador, un compresor, un condensador y una turbina. El ciclo de Carnot es totalmente reversible, permitiendo que los 4 procesos que comprenden este ciclo puedan invertirse. Como un resultado del ciclo de Carnot, este se opera en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por esto es lo que se llama un ciclo de Carnot invertido.